Shabbat Shalom, Javerín. En este precioso día de Shabbat nos corresponde la paracha número 20, paracha Tetzaveh, ordenarás. Esa paracha la encontramos nosotros en Shemot o Éxodo capítulo 27, verso 20 hasta el 30, capítulo 30, verso 10. ¿Sí? Y he tomado como tema para este día de Shabbat el altar del incienso, que es lo que se narra allí prácticamente al final de esta paracha. A manera pues de introducción, quiero ver aquí algunos aspectos, ¿verdad? Lo que reviste, la importancia que reviste el haberlo narrado o la Torá tenerlo aquí junto con las ofrendas que se quemaban en el altar, ¿verdad? De los korbanot de día y de noche, ¿sí? También vamos a ver lo que representa y cómo aplicaría como en forma práctica para nuestras vidas. Dice allí Shemot, capítulo 30, versos 6 hasta el 8. Vamos a estar leyendo entonces. Y antes de leer, vamos a hacer entonces la verajá correspondiente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al librei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Amén, amén. Y dice así Shemot, capítulo 30, versos 6 al 8. Ustedes lo tienen allí, entonces ustedes me siguen con su mirada. Dice allí, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante de Adonai por todas vuestras generaciones. Amén, ve amén. Amén, ve amén. Bien, entonces, como podemos ver, esta orden está después de indicar el Eterno las ofrendas diarias de mañana y tarde, ¿sí? Como vemos allí en Shemot 29:39, ¿sí? Que según nuestros sabios espiaban estas ofrendas que se hacían mañana y tarde, ¿verdad? Espiaban por los pecados tanto nocturnos como los diurnos. Entonces, por eso todos los días había que hacer estos sacrificios, ¿sí? Mañana y tarde. El incienso también debía quemarse en la mañana, antes de limpiar las candelas de la menorá, y también en la tarde al encenderlas, como dice allí el verso 6 y 7. Dice allí, Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y también dice el verso 8, y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. ¿Sí? Entonces, como vemos allí, guarda mucha relación con los corbanó, las ofrendas que había que quemar allí en el altar del holocausto, ¿sí? Mañana y tarde. Allí, en ese altar del incienso, era donde el Cohen Gadol se reunía con Hashem, ¿sí? Entonces, era un lugar de mucha importancia, porque allí el Cohen Gadol recibía la palabra de Hashem, ¿sí? La Nebuá, ¿sí? Recibía allí la revelación de Hashem, y era donde se encontraba con la palabra de Hashem. Era sitio de reunión muy especial, lo que era la parte del altar del incienso. El altar del incienso, entonces, representativamente, da como a entender que fuera como el monte Sinaí. ¿Sí? Recuerden que en el monte Sinaí, Moshe Rabbeinu subía y recibía la palabra de Hashem. ¿Sí? Entraba ya en la nube, había como un fuego allí, ¿verdad? Encima de la cima, y allí recibía también la nebuá. ¿Sí? Hashem le hablaba a Moshe, y Moshe bajaba y le hablaba al pueblo. Entonces, más o menos el altar del incienso representa eso, ¿sí? En el altar del incienso, cuando se quemaba el incienso, había esa nube, ¿verdad? Al quemar el incienso quedaba allí una nube, y entonces dentro de esa nube allí se revelaba pues el Eterno a Moshe Rabbeinu. Lo otro es que este pasaje del incienso
aquí en la Torá tiene 30 palabras, ¿sí? Y Sinaí, en hebreo, la suma de las palabras que componen la palabra Sinaí suman también 130, ¿sí? Son 130 palabras que hay aquí hablando acerca del incienso, del altar del incienso, y la palabra Sinaí, el nombre Sinaí, también sumando sus letras, da 130. Entonces, hay mucha similitud aquí entre el altar del incienso y también Monte Sinai. Revelación, ¿verdad?, del Eterno con Moshe, y aquí revelación, obviamente, del Eterno también con Moshe y con la casa de Aarón o la descendencia de Aarón. Saben que por la descendencia de Aarón venían todos los Kohanim, los que tenían el privilegio de entrar al Kodesh HaKodashim, o sea, al lugar más santo donde estaba el arca del testimonio. Lo otro que podemos notar aquí es que tiene el mismo poder expiatorio de los corbanos, ¿sí? Al estar allí, podríamos decir, interpuesto en el texto de la Torá, o sea, está allí los corbanos que se ofrecen mañana y tarde, pero después sigue allí lo del altar del incienso. Entonces, eso da a entender que reviste esa importancia también que tenía allí los corbanos, ¿sí? Con los corbanos, el pueblo, o sea, se podía espiar el pecado del pueblo a través de los corbanos. Pero entonces, al estar allí también el texto que habla del altar del incienso, podemos pensar que también el incienso tiene ese poder de expiación, ¿sí? Poder de expiación. Entonces, lo decimos aquí porque recordemos nosotros lo que sucedió allí en Bamidbar, o en Números capítulo 16, verso 46-47, porque aquí se le utiliza el incienso como medida de expiación, ¿verdad?, entre Hashem y el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, recordemos que eso fue lo que sucedió allí en el desierto con la rebelión de Korah, de Datán y Abiram, ¿sí? Y los 250 hombres, ¿verdad?, con los incensarios que se fueron a presentar allá, que reclamaban el derecho también de servir en el Mishkan. Y entonces allí Moshe los convoca, ¿verdad?, con inciensos, cada uno para ver a quién el Eterno había escogido de entre todos. Todos eran Leví, ¿verdad?, pero el Eterno había escogido allí a la descendencia de Aarón para que sirvieran como Cohen Gadol exclusivamente. Entonces, ¿qué sucedió? Se presentaron allí, dice allí que salió fuego y quemó a todos estos 250 hombres y con todos los incensarios. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Pero una vez que pasa esto, el pueblo viene y se rebela de nuevo, otra vez contra Moshe y contra Aarón. Ellos se posternan delante del Eterno, porque el Eterno dice, apártense de ahí que voy a exterminar a toda esta congregación. Y allí Moshe y Rabeno, ¿verdad? Moshe Rabeno y Aarón, Jacoén, se postran intercediendo por el pueblo. Entonces Moshe le da la orden a Aarón de que coja incienso, ¿verdad?, con fuego del altar y lo ponga entre los vivos y los muertos, porque ya había empezado a caer una plaga y el pueblo se estaba muriendo. Murieron como más de 14,000 personas allí, ¿sí? Pero una vez que Aarón se pone entre los vivos y los muertos y tiene el incienso allí en sus manos, cesa la plaga. Entonces fue como una medida de expiación, ¿verdad?, para el pueblo. Dice allí, Bamidbar 16:46, lo leo hasta el 48, dice, y Moshe le dijo a Aarón, toma tu incensario y pon en el fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte de Adonai. La plaga ha comenzado. Aarón lo tomó como Moshe le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea. Pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se colocó entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo. Entonces aquí sirvió como medida de expiación, ¿verdad?, para el pueblo con Hashem, ¿sí? Entonces cesa la plaga allí debido a ese acto, ¿verdad?, que hizo Aarón de obedecer a Moshe y ponerse entre los vivos, entre los muertos, con su incensario y con el incienso específicamente. Bien, en las bendiciones que Moshe refirió a cada una de las tribus antes de él morir, vemos allí nosotros algo muy interesante acerca del incienso, ¿sí? Porque hablando acerca de la casa de Leví o de la tribu de Leví, dice lo siguiente,
Devarim 33:10 o Deuteronomio 33:10. Dice, ellos, quienes los levitas, ¿no? Enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu Torah a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Entonces, aquí está hablando la tarea que tenían los levitas y sobre todo la casta de los Coanín, de poner incienso delante de ti. Ahora, miren una cosa aquí interesante y los sabios aquí lo deducen, y es que así no hubiese altar del incienso, el mueble como tal, ¿sí? Se podía quemar incienso inclusive en el piso, ¿sí? En el piso se podía quemar el incienso. Porque aquí dice, pondrá el incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Los holocaustos, si no hay altar, no hay holocausto, ¿sí? Entonces, los holocaustos, los animales sí tenían que ser quemados sobre el altar, ¿sí? El altar del holocausto. Si no hay altar, no se podían quemar animales o sacrificar animales. Pero en el caso del incienso, sí, si faltara el altar del incienso, se podía quemar en el suelo, ¿sí? Eso es lo que se deduce aquí y los sabios pues afirman. Muy bien. Y lo otro es que, pues obviamente ningún extraño podía ofrecer este incienso, ninguna persona fuera de la casta levítica y sobre todo los descendientes de Aarón. Si no era una persona descendiente de Aarón, no podía ofrecer incienso, y esto lo vemos nosotros allí cuando el rey Usías osó presentar incienso delante de Hashem, ¿no? Él pues fue una persona muy recta que hizo conforme al camino de Hashem, conforme a la Torá, pero llegó un momento de que tal vez se ensoberbeció, se llenó de orgullo, se enalteció y entonces pretendió ofrecer el incienso, tarea que le correspondía a al Cohen Gadol, ¿sí? Pretendió ir allá y presentar incienso delante de Hashem. Entonces, eso lo encontramos nosotros allí en Segunda de Crónicas, ¿sí? Capítulo 26, verso 16 al 21, ¿sí? Y vemos allí que él por ponerse a hacer algo que no había sido llamado a hacer, entonces le brotó una lepra en su frente y así quedó leproso para siempre, ¿sí? Toda su vida, al punto que no pudo ya pues prácticamente gobernar, sino su hijo era el que estaba al pendiente de los asuntos del gobierno. Vamos a leer ese texto, dice allí Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16 hasta el 21, dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel a Adonai, su Dios, pues entró al templo de Adonai para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes de Adonai, hombres valientes. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Adonai, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra delante de Adonai Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Adonai, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía lepra en la frente. Y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir porque Adonai lo había herido. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso porque fue excluido de la casa de Adonai. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey y gobernando al pueblo de la tierra. Entonces vemos allí, ¿verdad? Que obviamente aquí no le era menester al rey llevar a cabo este oficio. Esto era única y exclusivamente de Aarón y de sus descendientes. Entonces, por eso allí el Eterno lo castigó de esa manera. El altar del incienso, entonces, hace también referencia a las tefilot, a las plegarias. Ahora, si nosotros entendemos que ese es el lugar donde Hashem se encontraba con el Cohen Gadol, con Moshe Rabenu, para hablar con él, entonces podemos inferir que allí llegaba, obviamente, allí Moshe o el Cohen Gadol y expresaba allí sus oraciones, ¿verdad? Y tenía esa
intimidad con Hashem, ¿sí? De manera que Hashem venía a hablar con el que estuviese allí ofreciendo el incienso. Dice David Hamele, ¿verdad? Trayendo como una sememblanza a esto, ¿sí? Como un simbolismo a esto, dice aquí en el Teilín 141, verso 2, dice, se ha puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde, ¿sí? Entonces vemos allí cómo David Hamele se expresa de esta manera, de una forma simbólica, ¿verdad? Acerca de las tefiló. Dice que sea delante de ti como el incienso, ¿sí? Entonces el incienso hace referencia a las tefiló, ¿verdad? A las oraciones, a las plegarias que salen de nuestra boca. Y esto mismo lo que encontramos nosotros allá en el libro de Revelaciones. ¿Sí? En el libro de Revelaciones estamos encontrando nosotros algo interesante y en Revelaciones capítulo 5, verso 8 y el 8 del 3 al 4 nos dice así, también hablando acerca de ese incienso. Como nosotros sabemos, Moshe hizo conforme a todo lo que se le mostró allá en el monte Sinaí, ¿sí? O sea, él tuvo allí, ¿verdad? Como una revelación de todo lo que tenía que mostrar, o perdón, hacer de los utensilios del Mizcán. Y acordémonos que allí se dice en la Torah que conforme al modelo que viste, ¿verdad? En el monte. Entonces parece que se le mostró allí toda la maqueta, ¿verdad? Que tenía que hacer con sus utensilios. Pero eso mismo es lo que está en el cielo, ¿sí? O sea que lo que hay en el Mizcán es lo mismo que está en el cielo. Y por eso allí en el libro de Revelaciones dice lo siguiente, capítulo 5, verso 8, dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copa llena de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿sí? Entonces ahí tenemos la referencia, ¿verdad? Clara, de que el incienso son las oraciones de los santos. Entonces podemos inferir allí que la oración del justo es como incienso. La oración del justo es muy preciada por Hashem. La oración del justo hace que la persona tenga intimidad con Hashem, ¿sí? Así como la tenía el Kohen Gadol en el altar del incienso y llegaba la nebuá allí, ¿verdad? La palabra de Hashem a él. Asimismo, la oración de las personas justas, hombres, mujeres, ¿verdad? Traen esa misma intimidad, ¿sí? Para hablar con Hashem y Hashem con la persona. Dice también allí, el libro de Revelaciones, capítulo 8, verso 3, dice, otro malach vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las tefilot o las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, mire que esto es una visión que tiene aquí Yohanan en el cielo, y él ve ese altar allí de oro, ¿verdad? Y ese altar del incienso delante del trono. Entonces era lo mismo que encontramos nosotros en el Mizcán. Sí, en el Mizcán estaba allí el altar frente a donde al Aarón Hakodesh, ¿sí? Al Aarón santo. Y dice el verso 8, y de la mano del Malach subió ante el Eterno el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí se especifica en el libro de Revelaciones que ese incienso son las oraciones de los santos. Vean entonces lo que reviste, la importancia que reviste el altar del incienso. Y podemos decir que el altar del incienso era más importante que el altar del holocausto, porque ese era el sitio de cita o de reunión con Hashem, ¿sí? Entonces, si bien estaba el altar del holocausto, donde se presentaban los corbanot, las ofrendas por los diferentes pecados, ¿verdad? Y también las ofrendas de Shelamí, de Olá, ¿verdad? Y de Todá, ¿sí? De gratitud, de paz y de elevación. El altar del incienso revestía más importancia todavía porque era el sitio, el lugar donde se encontraba el Kohen Gadol. ¿Con quién? Con Hashem. Y Hashem le hablaba en ese lugar. ¿Sí? Cuando él quemaba el incienso, entonces allí Hashem se hacía presente y venía la nebuá, ¿verdad? Y la revelación para la persona o el Kohen que estaba allí. Entonces, recordemos algo aquí interesante, porque nos dice el texto, ¿sí? El texto que leímos inicialmente nos dice a nosotros, vamos a recordarlo, allí el texto que encontramos al principio en Shemot 36, ¿verdad? Hasta el 8, dice aquí, y Aarón quemará incienso aromático sobre él,
lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. ¿Las lámparas de qué? De la menorá, obviamente. Dice, y cuando Aarón prepare las lámparas, al atardecer quemará el incienso. Entonces, tanto en la mañana como en la tarde, antes de arreglar las candelas, antes de prenderlas, él tenía que presentar allí la ofrenda de incienso. Entonces, ¿qué nos está hablando esto aquí, verdad? Porque tenemos que relacionarlo uno con lo otro. La menorá, ¿qué representa? La menorá, bueno, puede representar muchas cosas, pero en sí la menorá somos nosotros. ¿Sí? Labrada a martillo, dice allí el profeta, y ese martillo es la palabra de Hashem. O sea, nosotros somos labrados con la palabra de Hashem. ¿Sí? La menorá tenía que ser de una sola pieza y labrada toda a martillo, toda a martillo. Entonces, eso es lo que sucede cuando venimos con Hashem, ¿verdad? Delante de Él. La palabra de Él nos va moldeando, nos va dando forma, ¿sí? Y tenemos que permitir que Él nos esculpa, por decir así, ¿verdad? Que Él saque en nosotros el oro, ¿sí? Que nos confrontemos con la palabra y así esa es la forma como Él, ¿verdad? Nos hace a nosotros personas fuertes, espirituales, nos hace a nosotros personas, ¿verdad? De estatura, ¿verdad? Para poder servir a Hashem y servir a la gente. Entonces, allí, miren ustedes lo importante que es encender incienso antes de ocuparse, ¿verdad? Perdón, de ofrecer incienso antes de ocuparse en prender la menorá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra vida espiritual tiene que ser una vida llena de oración, llena de tefilot, ¿sí? Para que podamos ser esa menorá que alumbra, ¿sí? Podamos ser nosotros esa lámpara que alumbra, ¿sí? Que alumbre a todos, ¿no? Que traiga revelación a todos, que traiga la verdad a todos, que traigamos a la Torá a aquellos que están en esa oscuridad. ¿Sí? Recordemos que eso es lo que hizo Yeshua. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Verdad? Entonces, miren lo que él dice de sí y lo que dice también de todos sus talmidim. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Y obviamente la luz no es para prenderla y guardarla debajo de la cama, debajo de alguna parte para que no alumbre, no, se pone en alto para que alumbre a todos. Entonces para que esa luz alumbre, tenemos que quemar incienso. ¿Qué es el incienso? Nuestra tefilot. Nuestra vida íntima con Hashem, ¿verdad? Tiene que estar reflejada en nuestro día de vivir, ¿sí? Nuestra vida íntima con Hashem, nosotros la incrementamos, la nutrimos a través de las tefilot, o sea, a través de la oración del corazón que sale de nosotros, ¿verdad? Delante de Hashem. ¿Sí? De esa manera podemos nosotros hacer que esa luz, esa verdad que hay en nosotros pueda iluminar a los demás, iluminar a los que están en oscuridad, iluminar a los que están allí cegados, ¿sí? Por la tradición, cegados, ¿verdad? Por el pecado, por la idolatría. Si podamos iluminarles a ellos y traerles y trasladarles, como dice allá el texto de Kefas, que dice que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable y trasladar a esas personas que están en tinieblas a la luz de la verdad. Entonces, vean ustedes esa conexión que hay entre el incienso y la menorá. Antes de Aarón tener que limpiar las candelas de la menorá y antes de encenderla, tenía que ofrecer primero que el incienso. El incienso. Entonces, eso evoca nuestras tefilot, nuestras plegarias, nuestra oración, ¿sí? Nuestra vida de intimidad con Hashem, ¿no? Para poder entonces ahí sí que encender la lámpara, poder estar encendidos, puede ser luz, ¿verdad? A las naciones, puede ser luz en medio de la casa, del hogar, en medio de la familia, puede ser luz y poder alumbrar con la luz de la Torá muchos que están en oscuridad. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe y podamos nosotros entender, ¿verdad? Todo este simbolismo aquí que hay en la Torá y extraer de aquí, ¿verdad? Enseñanza para nuestras vidas en el sentido de que tenemos que tener intimidad con Hashem, ¿sí? Si queremos alumbrar, tenemos que tener intimidad, mucha intimidad con Hashem y de esa manera entonces vamos a hacer luces eficaces, ¿verdad? Con la luz de la verdad, la luz de la Torá, el conocimiento de la Torá para muchos que están en oscuridad. Que Hashem nos ayude, que Hashem nos guíe, nos dirija en todo y que Él mande prontamente a nuestro Santo Maestro nuestros días. Amén, amén. Amén, amén.